Listo. Listo, puedes comenzar a hablar. Óyeme, se oye entrecortada tu voz. Yo creo que se grabe bien ahí. O la escuché yo, por lo menos. ¿Tú lo escucharon bien? Habla, te estamos oyendo. Ok, nos fuimos, ok, está bien. Muy buenas noches, mi nombre es Edwin García. Entonces, mi opinión que yo tengo sobre el capítulo de Joaquín Prats es que lo primero es que el autor nos quiere decir que en la educación debe impartirse lo que es la auténtica historia con rigor científico y no el abuso que se hace vendiendo una falsedad para manipular a las masas. De esta manera, la historia científica, con la historia científica los pueblos conocen su pasado y causa, siendo este el principal objetivo de la historia, ya que la historia estudia el pasado, trae como resultado el comprender los acontecimientos políticos y sociales de la actualidad. Y de esta manera se obtiene una visión crítica del presente. También se puede leer que el autor nos habla sobre lo que es la función propagandística de la historia, donde nos explica cómo los regímenes, tanto autoritarios como democráticos, la utilizan para vender que su sistema político y económico es el ideal para la sociedad. Y nos pone de ejemplo el fascismo, la China comunista de Mao y el régimen soviético. Pero de ese mismo modo, también es utilizado en sistemas democráticos como en Estados Unidos para ellos promocionarse como la sociedad que más le ha aportado a la humanidad y por ende se considera nación de naciones por ser formada de migrantes de todas partes del mundo. La historia tiene como función el atraer turistas de todas partes del mundo a través de sus monumentos y espacios históricos. Ya esto el autor nos lo explica en lo que es la historia como ocio cultural. También es importante la historia en el análisis social, porque de esta manera nos hace más humanos a través del conocimiento científico del pasado. Y de esta forma enriquece lo que es el presente. Una parte muy importante del material es que el autor nos hace referencia sobre lo que es la memoria histórica y la historia científica, ya que la memoria histórica es un hecho individual, o sea, aislado. Y el autor nos dice que los hechos nunca son como se comentan. Mas, sin embargo, la historia científica tiene su fundamento y su base en lo que es la aplicación de la metodología. También entonces el autor nos finaliza el capítulo aclarándonos que la historia tiene 4 fines, o sea, 4 objetividad, que es que facilita la comprensión del presente, que aporta al desarrollo intelectual, enriquece también otros temas del currículo y colabora con la sensibilidad social, estética y científica. Hasta aquí mi opinión sobre el capítulo. Adelante, compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Ami Paniagua. Yo le estaré hablando de lo que yo entendí del capítulo y dice Joaquín Prats, comienza a ir resaltando la importancia que tiene la historia, no solamente en los estudiantes que la leen o la estudian, sino también en la sociedad en general. La historia tiene un conocimiento amplio porque gracias a ella podemos entender los fenómenos actuales gracias a los antecedentes que han pasado. Y es con esto que podemos darnos cuenta por qué y cómo ocurrieron los problemas sociales y políticos. Y de ahí conocemos su origen. También podemos decir que a lo largo del tiempo la historia ha tenido diferentes hechos y sucesos que solo he contado desde un punto de vista heroico y fascista, donde el pueblo o nación la cuenta busca resaltar su ego
y busca defender su honor, sin importar que hayan sido ellos los responsables de cualquier hecho o suceso que le haya costado la vida a muchos seres humanos. También puedo decir que cada sociedad del mundo tiene una historia diferente y cuenta su historia desde su punto de vista. Los hechos que ha tenido la historia, o sea, lo que ha pasado en la historia nunca es contada según sucede, sino que es contada, como dije anteriormente, según según el ego del pueblo, y que al igual que la religión, la historia también, igual que las religiones, la historia también tiene sus antecedentes. También en el capítulo 1 del folleto resalta 5 funciones de la historia, que son la patriótica, la propagandista, la de superioridad cultural, para el ocio cultural, la historia para la creación de conocimiento científico. Y para mí que la historia para la creación de conocimiento científico es una de las que más se acerca a los hechos que sucedieron tal y como sucedieron en el pasado. Hasta aquí mi parte, la compañera Glenny que me sigue. Muy buenas noches. Yo le estaré hablando acerca del número 1 de Joaquín Pras. De acuerdo al punto de vista del autor, él nos explica que la comunidad educativa debe de impartir lo que es una historia basada en fundamentos científicos, con un sentido de criterios y disciplina, formar a los estudiantes con los hechos históricos objetivos y que no sean manipulativos. De esta manera se hace un análisis serio de los problemas del pasado y a la vez una comprensión en el presente. Mediante la historia se entrelazan las disciplinas de las ciencias sociales y es por esto que puede ocupar un lugar privilegiado en el currículo de la educación. En la función de la historia, Joaquín Pras nos resume la función patriótica. Esta es utilizada en el pasado para crear los estados liberales y de esta forma vender el nacionalismo. Otra es la función propagandista de la historia, que consiste en la situación de que los regímenes dictatoriales y democráticos basan su propaganda de manipulación de las masas para inculcarle su sistema político, social y económico. Se puede también leer la función de la historia como su superioridad cultural, y aquí es algo parecido a la anterior, pero con la diferencia de que se tiene que hacer un hincapié en todos los estamentos de infraestructura política, social y económica. En la función sociocultural, ya aquí vemos una función más de mercado que de enseñanza educativa, ya que se centra en la visita a los museos, fiestas patronales, lugares arqueológicos y turísticos. En la función del conocimiento científico, del análisis, se nos explica, claro, que la historia va más allá porque coge un carácter científico para formar tanto a escolares como a universitarios. También se nos advierte el mal uso que se le da a la historia a través de distintos medios para distorsionar la realidad utilizando el cine, la literatura, la televisión, entre otros. Mi nombre es Ramón Antonio Caraballo. La parte que voy a exponer se llama uso, abuso de la enseñanza de la historia. La historia es un objeto de uso y en ocasiones de abuso por parte de los poderes públicos
de los grupos políticos e ideológicos, de las industrias culturales o de los medios de comunicación. La historia es una materia que con frecuencia ha sido manoseada, adulterada, amordazada, falseada y enaltecida. A lo largo de los siglos, las sociedades han utilizado los recursos muy variados para transmitir la historia en el pasado de las sociedades europeas. Se valieron de la literatura épica. Otras culturas se han servido de la tradición oral, como el caso de numerosas sociedades agráfas. Desde la Ilustración, buena parte del occidente se ha valido de la escuela o de los museos de la misma forma en que la sociedad norteamericana usa desde los tiempos el cine, la televisión, para mostrar su historia de libertad y esclavitud. También